El viejo domador Ricardo señaló con desprecio al joven Daniel y su caballo manso en el ruido polvoriento. Eso es un caballo o un perifaldero. Te reto a un duelo, muchacho. Veremos si tu mascota aguanta la harina. Una flecha roja de polvo pareció apuntar al muchacho. El público rió, expectante. No puedo arriesgar a relámpago, pero necesito el dinero. ¿Qué otra opción tengo? Esa noche, en el rancho, Isabel encontró un aviso del banco clavado en la puerta. Terreno embargado por deuda hipotecaria. $600,000. ¿Qué es esto? Dios mío. La firma en el préstamo era de Daniel, pero él nunca la hizo. Su hermano Víctor la forjó y desapareció. Víctor escapó en una vieja camioneta, dejando atrás las deudas y la traición. Daniel me perdonará. Algún día tenía que hacerlo. Daniel apretó los puños en el establo. Enfrentaría a Ricardo en el duelo de Pascua. Era la única esperanza para salvar el rancho. Antes del amanecer, Daniel se pilaba a relámpago con movimientos lentos. El caballo confiaba ciegamente en su calma. No te preocupes, amigo. Tú confías en mí y yo en ti. Vamos a salir adelante. Isabel apareció en la puerta, el aviso del banco arrugado en su mano. La desesperación endurecía su rostro. Daniel, el banco no da más plazo. Si no pagamos en 30 días, rematan la tierra y nos quedamos en la calle. 30 días, justo después de Pascua. Si pierdo el duelo, no habrá segunda oportunidad. Vas a ganar el duelo, ¿verdad, Daniel? Tú siempre ganas. Relámpago es el mejor. Voy a intentarlo, Abel. El premio del rodeo podría pagar la deuda y salvar nuestro hogar. ¿Y si pierdes, hijo? No tenemos nada más. Ese préstamo falso de Víctor nos ha dejado sin opciones. No hay otra opción, mamá. Relámpago y yo tenemos que demostrar que la paciencia vence a la fuerza. El peso de la traición de Víctor y la esperanza del duelo se mezclaron en el aire frío del establo. Daniel no retrocedería. Al día siguiente, Daniel llevó a Relámpago a un claro escondido. Lejos de burlas, empezaron el entrenamiento secreto. Con calma y paciencia, Relámpago podrá enfrentar cualquier caballo. Pero Ricardo traerá una bestia salvaje. Un capataz de Ricardo apareció en la linde. Escupió al suelo y clavó la mirada en el caballo negro. Dile a ese aprendiz que si pisa el ruedo, su caballo no saldrá caminando. No voy a dejar que me humillen. Escuché lo que dijo ese hombre, Daniel. Esto es peligroso. ¿No puedes aplazar el duelo hasta que tengamos otra solución? Mamá, si no peleamos ahora, el banco rematará todo en 3 semanas. No tengo otra opción. Esa tarde, una carta certificada del banco llegó exigiendo un pago parcial de $100,000 en 7 días o se aceleraba el juicio hipotecario. $100,000 en una semana. Daniel, ni vendiendo el rancho lo conseguiríamos. Esto se acabó. No puedo dejar que nos quiten el rancho. Por mi abuelo, por Abel, por mi hermano que nos condenó. Al amanecer, un papel anónimo apareció clavado en la puerta del establo. Víctor sabe lo que hiciste, Daniel. Pronto pagarás. Daniel desdobló el papel, la tinta negra aún fresca. Una amenaza anónima que hacía hervir la rabia en su pecho. Víctor sabe lo que hiciste. ¿Qué significa esto? ¿Qué mentira está inventando ahora? ¿Otra amenaza? Ese papel apesta a problemas. ¿Qué es lo que tu hermano dice que hiciste? No lo sé, mamá. Víctor siempre fue retorcido, pero no tengo nada que esconder. Antes del mediodía, una camioneta negra se detuvo frente al rancho. Una mujer de traje descendió con un maletín. Soy la inspectora García, del Departamento de Fraudes del Banco. Necesito hablar con Daniel Reyes sobre un préstamo de $600,000. Primero el duelo, luego la deuda, ahora el banco enviando investigadores. Todo se viene encima.
La firma en el préstamo es suya, señor Reyes. ¿Está diciendo que su hermano la falsificó? Eso es difícil de probar sin evidencia. Yo nunca firmé eso. Víctor me robó el nombre y escapó. Pueden comparar la letra con mis documentos. García le dio hasta Pascua para demostrar el fraude, si no, presentaría cargos. El reloj corría y el duelo se acercaba. Esa noche, mientras Daniel entrenaba a relámpago bajo la luna, una sombra se deslizó entre los árboles. Un silbido agudo cortó el silencio. El caballo se encabritó y Daniel supo que no estaban solos. Vaya, vaya, hermanito, sigues con ese percherón. ¿No te cansas de perder? Víctor, ¿qué hace aquí? No viene a ayudar, eso es seguro. Escucha, Daniel, yo puedo hacer que ese préstamo desaparezca. Solo necesito que me ayudes con un pequeño trabajo. ¿Ayudarte? ¿Después de lo que hiciste? Prefiero perder el rancho. No tan rápido. Tengo una carta que dice que tú sabías de la firma. Si no cooperas, la envío a la inspectora García. Una carta falsa. Con esa mentira podría hundirme. Y conmigo, a mamá y Abel. Víctor, lárgate de aquí. La policía ya tiene tu rastro. No vuelvas a dañar a mi familia. Víctor se perdió en la noche, pero su veneno ya estaba sembrado. Daniel ahora cargaba con otra amenaza que latía junto al plazo del banco. A la mañana siguiente, Daniel encontró el claro del entrenamiento sembrado de clavos oxidados. Alguien quería tullir a relámpago. Esto no es obra de un animal. Ricardo quiere sacarme de la pelea antes del duelo. Retiró los obstáculos y guió a relámpago hacia otro rincón del bosque. Allí, una marca en un árbol lo heló. Esa es la marca del rancho, donde Víctor trabajó antes de fugarse. ¿Qué pinta aquí? Siguiendo el rastro hasta la linde del Ruedo, vio a los hombres de Ricardo y un caballo salvaje con la misma marca en el anca. ¿Eres tan estúpido para espiar? Ese caballo Tempestad lo domó tu hermano a golpes. Ahora es mi... ¿Víctor lo domó? Eso explica el miedo en sus ojos. Usted usa un animal maltratado para ganar. En el ruedo solo importa quién se sostiene. Tu cariño no te salvará. Si Víctor maltrató a Tempestad, el caballo podría recordarlo. Quizás no todo está perdido. Al volver, otra nota clavada en la puerta. No te metas con Tempestad. O la carta llega a García. El cerco de Víctor apretaba. Esa noche, Daniel no pudo dormir. La idea de Tempestad golpeado por Víctor le quemaba el pecho. Si puedo acercarme a Tempestad, mostrarle que no todos lo lastiman. Quizás Ricardo no pueda dominarlo en el duelo. Se escabulló hasta los corrales del rodeo, donde encerraban a la bestia. Relámpagos de furia en los ojos de Tempestad. Tranquilo, amigo. No soy Víctor. Nadie te hará daño aquí. ¿Crees que puedes robar mi caballo, muchacho? Esta noche te has cavado la tumba. Los peones lo rodearon. Ricardo golpeó a Daniel en el estómago y lo arrojó fuera del corral. Mañana todo el pueblo sabrá que el hermano del maltratador intentó robar a Tempestad. Adiós a tu reputación. A la mañana siguiente, García llegó con una copia de la carta de Víctor. Su mirada era más fría que nunca. Señor Reyes, esta carta sugiere que usted sabía del fraude. El banco podría proceder penalmente ya mismo. Daniel sintió que el suelo se abría. Sin prueba de su inocencia, el duelo era su única carta, pero el pueblo ya le daba la espalda. Al día siguiente, Isabel rogó a Daniel que abandonara el duelo. Las amenazas de Víctor y la carta ya estaban en manos de García. Si te quedas, te destruirán. Víctor juega sucio y Ricardo tiene el poder. Podemos huir y empezar de nuevo. Huye es lo que haría Víctor. Yo no soy él. Pero si me quedo, arriesgo a todos los que amo. Esa noche, una sombra se deslizó en el establo. Víctor,
Jeringuilla en mano, se acercó a Relámpago. Última oferta, hermanito. Si no te retiras del duelo, Relámpago no verá el amanecer. Estás enfermo. No pienso rendirme. Prefiero perderlo todo antes que convertirme en ti. Daniel se abalanzó. La jeringa cayó y se hizo añicos. Un puñetazo de Víctor lo estrelló contra la madera, y el atacante se perdió en la noche. Esto es la guerra. Si me quedo, el caballo muere. Si me voy, el rancho muere. No hay salida. Al amanecer, Relámpago cojeaba ligeramente. Una pata apenas raspada, pero el mensaje era claro. Víctor no se detendría. No te dejaré solo, amigo. Nos enfrentaremos a Ricardo, cueste lo que cueste. Pero antes, debo protegerte. Esa tarde, Daniel llevó a Relámpago a un claro escondido en las colinas, lejos de miradas y navajas. Allí el caballo estaría a salvo. Aquí Víctor no lo encontrará, pero no puedo esconderme para siempre. El duelo es en 2 días. En el rancho, Isabel colgó el teléfono. El gerente del banco había sido claro. Mañana remataban la propiedad si no pagaban la mitad. Daniel, el banco dice que firmaste una confesión de que sabías de la falsificación. Van a embargar mañana y a arrestarte. Otra mentira de Víctor. Esta vez me tiene contra la pared. Si me detienen, no habrá duelo. Antes de que pudiera responder, una patrulla giró frente a la casa. García bajó con 2 agentes y una orden de arresto. Daniel Reyes. Queda detenido por conspiración en fraude bancario. Tiene derecho a un abogado. En ese instante, un galope atronó la tierra. Relámpago había roto la cuerda y cargaba hacia la casa, sin dueño, pero feroz. Easy Animal lo defiende más que cualquier prueba. Pero la ley es la ley. Vamos. Todo está perdido. La célula me separa de Relámpago, y mañana el banco se lo traga todo. En la celda, Daniel apretaba los barrotes. La luz de la luna dibujaba sombras en el suelo de cemento. Estoy atado de manos mientras el banco nos arrebata la tierra. Y si no llego al duelo, Ricardo gana por abandono. Un guardia abrió la reja. Ricardo Méndez apareció con una sonrisa torcida y botas polvorientas. Viniste a mi corral y ahora estás en una jaula. Firma un papel diciendo que me cedes a Relámpago y retiro los cargos. Relámpago no es mío para darlo. Y usted no es juez. Prefiero pudrirme aquí. Entonces mira cómo lo pierdes todo. Mañana ese caballo cojo será carne y tu hermano seguirá riéndose. Por cierto, Tempestad se encabrita cada vez que huele a Víctor. Ni siquiera se acerca a la puerta del establo. Tempestad huele a Víctor y se aterra. Eso significa que si Víctor aparece en el ruedo, el caballo no obedecerá a nadie. Ricardo escupió al suelo y desapareció por el pasillo. Daniel quedó solo, con una chispa encendida en la oscuridad. Si logro salir y hacer que Víctor aparezca en el rodeo, quizás Tempestad haga lo que nadie espera, pero necesito fianza. Al otro lado del pueblo, Isabel y Abel recogían los últimos ahorros para pagar la fianza. El reloj del banco seguía su marcha. A las 7 de la mañana, Isabel y Abel llegaron a la comisaría con un fajo de billetes arrugados y monedas en un frasco. Aquí está la fianza. Oficial. Saque a mi hijo de esa jaula. Daniel salió con los ojos hundidos, pero una determinación nueva brillaba en sus pupilas. El rodeo era en 24 horas. De vuelta en el rancho, un sobre de papel de estraza estaba clavado en la puerta del establo. Alguien había dejado un testimonio explosivo. Certificó que Víctor Reyes maltrató al potro Tempestad con una vara de metal durante 3 semanas. El animal quedó con daño psicológico permanente. Firmado, ex capataz de Rancho El Roble. Esto es la prueba definitiva. Si lo muestro, el banco podría exonerarme, pero condenaría a Víctor a prisión. Junto al certificado, una nota con letra de Víctor. Si muestras eso,
La carta de tu confesión llega al banco y suelta a tempestad sobre relámpago en el ruedo. Si aparezco en el duelo, Víctor vendrá a verme caer. Y Tempestad sentirá su olor, entonces todos sabrán la verdad. ¿Qué decidiste, hijo? Es la hora. O salvamos lo nuestro, o lo perdemos todo por ese mal nacido. Mamá, voy a hacer lo correcto. No por Víctor, sino por ti. Por Abel y por Relámpago. Mañana estaremos en el ruedo. Antes del alba, Daniel montó a Relámpago y cabalgó hasta el Ruedo, escondiéndose tras las tribunas. Quería ver el terreno y anticipar el peligro. Al acercarse a los corrales, vio a dos figuras murmurar bajo la luz de un farol, Víctor y Ricardo, juntos. Ya tengo a Daniel contra la pared. Si no se retira, Tempestad lo destrozará en la arena, y tú me pagarás lo acordado. No me importa cómo lo manejaste. Tempestad solo necesita olerte para enfurecerse. Eso me basta para humillar al mocoso. Lo sabía. Ricardo paga a Víctor por usar a Tempestad contra mí. Esto es conspiración, y tengo con qué probarlo. Sacó su teléfono y grabó la conversación. Cada palabra era una bala contra sus enemigos. De vuelta en el rancho, Daniel mostró la grabación a Isabel. La mujer dejó caer el trapo que sostenía, pálida. ¿Esto es prueba de que Víctor y Ricardo están juntos? Entonces podemos denunciarlos antes del rodeo. No aún, mamá. Si los detienen ahora, el duelo se cancela y el premio se pierde. Necesito que el pueblo vea la verdad en el ruedo. La hora del rodeo llegó. Relámpago resopló nervioso, pero Daniel sintió una calma inusual. Esta vez llevaba la justicia en la mochila. El altavoz escupió el nombre de Daniel Reyes con abucheos. La multitud, envenenada por los rumores que Ricardo sembró, trataba al joven como un apestado. Miren al hermano del maltratador. Viene a orar con su caballo cojo. ¿Quién apuesta que no dura ni un minuto? No voy a responder. Relámpago necesita calma. Mis palabras no los convencerán. Solo la verdad en la arena lo hará. Daniel recorrió el Ruedo con Relámpago al paso. El caballo, a pesar de una ligera cojera, avanzaba con una dignidad que incomodaba a los más burlones. Dios mío, míralo. Está sereno. No sé si es valentía o locura. En la segunda fila, una silueta se cubría con un sombrero gastado. Víctor había venido a disfrutar la caída de su hermano. Ahí está. Vino a verme caer. Pero no sabe que su presencia aquí es justo lo que necesito para que Tempestad hable por sí mismo. Los peones abrieron el portón del corral. Tempestad irrumpió en la arena con un bramido, sus ojos salvajes girando hacia las gradas. Ahora verás, niñato, este animal es puro trueno. Solo obedece al látigo y al miedo. No le tememos. Adelante, Ricardo. Muestre a todos cómo se doma con fuerza. Ricardo alzó el látigo y se montó a Tempestad de un salto. El caballo salvaje bufó, sus ojos una tormenta de miedo y furia. Tempestad corcoveó y lanzó una hoz que por poco derriba al jinete. El veterano apretó los dientes, asusándolo con más fuerza. No se someterá. El olor de Víctor lo tiene al borde. Si lo obliga más, alguien saldrá herido. Tranquilo, bestia. Obedece o te rompo los lomos. En las gradas, Víctor se removió inquieto. El sudor de su frente era un imán para el animal, que de repente giró la cabeza hacia él. Tempestad relinchó con un terror que heló la arena, se encabritó y embistió contra la valla que separaba a la multitud. Basta. Ese caballo reconoce a su maltratador. No es fiera, es víctima. Allí está el culpable, Víctor Reyes. García, que había llegado con agentes para detener a Daniel por la carta falsa, se detuvo. La grabación en el teléfono del muchacho sonó con las voces de Ricardo y Víctor. Señor Reyes,
¿Tiene pruebas de que su hermano y Ricardo conspiraron? Muéstralas ahora, porque esto cambia todo. Si entrego la prueba ahora, Víctor irá preso. Pero es el precio por salvar a Tempestad, a Relámpago y al rancho. No hay vuelta atrás. Daniel miró a su madre en las gradas y luego a Relámpago. Con mano firme, entregó el teléfono a García. Aquí tiene, inspectora, la grabación de esta mañana y el certificado del ex capataz. Víctor y Ricardo conspiraron. García escuchó la grabación. La voz de Víctor: si no se retira, Tempestad lo destrozará. La de Ricardo: me basta para humillar al mocoso. Oficiales arrestan a Victor Reyes por fraude y maltrato animal. Y a Ricardo Méndez, lévenlo para interrogarlo. Víctor saltó de su asiento, pero los agentes lo rodearon. Un forceo breve, y las esposas se cerraron en sus muñecas. Lo siento, hermano. No por ti, sino por todos los que dañaste. Ricardo, blanco de rabia, escupió al suelo. Esto no se queda así. Ese caballo cojo no ganará nada. No lo hago por venganza. Pero mi caballo y yo aún tenemos algo que demostrar. Verán que la confianza puede más que el látigo. La multitud pasó del silencio al murmullo, y luego algunos aplausos tímidos. El pleito había dado un giro inesperado. Daniel acarició a Relámpago y se preparó para la vuelta final. El tiempo corría, y el duelo aún no había terminado. Daniel hizo avanzar a Relámpago hasta el centro del ruedo. El caballo, pese a la leve cojera, alzaba la cabeza con orgullo contenido. Si caemos, que sea demostrando de qué estamos hechos. No necesito látigo, solo que él confíe en mí como siempre. Con un susurro, inició la doma. Relámpago ejecutó paso, trote y giros precisos, cada movimiento nacido de la complicidad, no del miedo. Está bailando con él. El caballo no obedece. Lo sigue como si fueran uno solo. En un giro cerrado, la pata lesionada cedió 1 centímetro. Relámpago trastabilló, y un jadeo recorrió las gradas. Lo duele. Podría forzarlo y terminar rápido, pero entonces no seríamos mejores que Ricardo. No vale la pena. En lugar de azuzarlo, Daniel desmontó, revisó el vendaje de la pata, le habló al oído y volvió a la silla con una calma inquebrantable. Bien, muchacho. Tú pones el ritmo. Terminemos juntos. Relámpago completó la rutina con una reverencia final, su pata apenas rozando el suelo. El silencio en el ruedo fue absoluto. Los jueces apartaron la vista de sus cronómetros y se miraron. Nadie sabía si el puntaje bastaría contra la tempestad que Ricardo había desatado. Los jueces pidieron silencio. La voz del presidente resonó en la arena. Hemos revisado ambas ejecuciones. El puntaje está empatado. No puede ser. Mi caballo fue sabotajeado. Exijo una ronda de desempate mañana mismo. El murmullo del público creció. Daniel sintió el peso de la decisión. Forzar a Relámpago otra vez era arriesgar su recuperación. Si me niego, pierdo por abandono y el rancho se acaba. Si acepto, puedo dañar al único amigo que no me ha traicionado. Dale, tú puedes. Relámpago confía en ti, no te rindas. Daniel acarició el cuello de Relámpago y alzó la cabeza hacia los jueces. La arena contuvo el aliento. Aceptamos la ronda extra. Mañana amaneceremos listos. Pero recuerden, este caballo ya ganó algo que el látigo nunca podrá conseguir. Señor Reyes, ¿el banco embarga mañana al mediodía? Si no gana antes, ni el premio les servirá de nada. Mañana al alba será la última oportunidad. Si Relámpago resiste, podríamos salvarlo todo. Si no, perderemos más que un rancho. En la madrugada, un golpe en la puerta del establo anunció una visita inesperada. Ricardo Méndez esperaba afuera, sin su látigo y con el sombrero en las manos. Ven a decirte que tienes razón. Vi cómo trataste a Relámpago y sentí vergüenza.
Puedes enseñarme. Claro que sí. No con el látigo, sino con paciencia. Relámpago puede enseñarle más que yo. Vamos juntos al Ruedo. Al llegar al Ruedo, la multitud enmudeció al verlos caminar lado a lado. El domador arrogante y el joven paciente, juntos. Quiero intentarlo con tempestad, sin fuerza, como hiciste tú, que todos vean que se puede. Ricardo se acercó a Tempestad sin riendas, con una mano extendida. El animal, sin el olor de Víctor cercano, bajó la cabeza. Un murmullo de asombro corrió por las gradas. El viejo domador había comprendido la lección, y el jurado lo notó. El juez principal se levantó. Por demostración de verdadera doma y superación, el ganador es Daniel Reyes y Relámpago. Señor Reyes, el banco retira el embargo. Su premio salda la deuda y la evidencia limpia su nombre. Felicidades. Lo lograste, hijo. Salvaste el rancho y tu honor. Estoy tan orgullosa. El rodeo de Pascua terminó con una lección que nadie olvidaría. El miedo nunca fue respeto, y aquel caballo cojo les enseñó a todos. Mientras la ovación llenaba el ruido, Daniel desmontó y apoyó la frente contra el cuello de Relámpago. Las lágrimas corrían sin disimulo. Logramos, amigo. Contigo aprendí que la paciencia y la confianza siempre podrán más que el miedo. Daniel, ¿me permites aprender de ti? Quiero ser un domador diferente, alguien de quien mis nietos se sientan orgullosos. Aquí no hay secretos, don Ricardo. Relámpago y yo le mostraremos. Pero recuerde, lo primero es escuchar al animal, no imponerse. Eres un héroe, Daniel. ¿Ahora me enseñarás a mí también? A lo lejos, un vehículo policial se alejaba con Víctor dentro. Su mirada era de derrota, no miró atrás. Pobre Víctor. Ojalá algún día entienda que también pudo elegir este camino. Pero hoy celebramos tu victoria, hijo. Señor Reyes, el caso está cerrado. Su crédito fue anulado. Además, quiero ofrecerle una beca de estudios en administración rural, si le interesa. Gracias, inspectora. Pero primero debo pagar lo que debo a Relámpago. Después, pensaré en el futuro. Aquella noche, por primera vez en meses, la familia cenó con risas. El rancho volvía a ser un hogar, y en el establo, 2 caballos dormían sin miedo. A la mañana siguiente, Daniel acarició a Relámpago y a Tempestad juntos en el establo. La cojera del primero apenas se notaba ya. Ahora son compañeros, no enemigos. La tormenta pasó y ustedes son la prueba de que se puede empezar de nuevo. Un mensaje de la prisión llegó en un papel doblado. Hermano, ojalá algún día puedas enseñarme lo que le enseñaste a ese caballo. Perdóname. Víctor, ojalá entiendas que nunca es tarde para cambiar. Quizás un día podamos hablar sin rabia. Buenos días, maestro. Vine para la primera lección. Espero no llegar tarde. Justo a tiempo, don Ricardo. Hoy empezaremos por algo sencillo, hablarle al caballo y esperar su respuesta. Poco a poco, el viejo domador aprendió a quedarse quieto. Tempestad, tras días de paciencia, apoyó la cabeza en su hombro. Toda mi vida usando la fuerza y era tan simple. Solo necesitaba escuchar. Gracias, Daniel. Gracias, Tempestad. El rancho Reyes abrió sus puertas como escuela de doma natural. Daniel enseñaba a otros jóvenes y Ricardo era su primer alumno. Esto es solo el principio. Relámpago nos enseñó que la confianza es la rienda más fuerte, que nadie lo olvide. Pasaron los meses. Cada amanecer, Daniel salía al corral y encontraba a Relámpago esperándolo, su pata casi recta, su mirada serena. Daniel, ¿crees que Relámpago se acuerda de cuando todos se burlaban de él? No lo sé, Abel, pero lo que sí sé es que cada día elige confiar, y eso es más poderoso que cualquier burla. Aquella tarde, una carta de Víctor llegó desde la prisión.
Letra temblorosa, pero sincera. Estoy aprendiendo a escuchar, como tú me enseñaste. Tu hermano está cambiando, hijo. Nunca pensé que lo vería. Este rancho ahora respira paz. Si un caballo cojo y un hermano roto pueden sanar, entonces cualquier cosa es posible. Relámpago nos dio esa lección. Una noche, bajo un cielo repleto de estrellas, Daniel y Ricardo se sentaron junto a la hoguera. El viejo domador habló por fin. Ese caballo cojo me enseñó que mi fuerza era mi prisión. Ahora soy libre, gracias a ti. No fue solo el caballo, don Ricardo. Fue el valor de cambiar. Usted lo tuvo. Eso es lo que realmente importa. El viento de la pradera se llevó las cenizas. En el establo Relámpago dormía junto a Tempestad, dos almas que encontraron paz. Un año después, el rancho Reyes era irreconocible. Donde antes hubo amenazas, ahora brotaban flores silvestres y los niños aprendían a montar sin miedo. ¿Ves, Daniel? Todos quieren ser como tú y Relámpago. Hasta los que antes se burlaban ahora vienen a aprender. No aprenden de mí, Abel. Aprenden de un caballo que nunca se rindió. Yo solo les muestro el camino. Esa tarde, Ricardo, ahora maestro en la escuela de Doma, trajo a un nuevo potro que nadie había podido montar. Su método ya no era fuerza, sino espera. Este potro tiene miedo, pero igual que Tempestad, solo necesita que alguien lo escuche. ¿Quién quiere intentarlo? Yo quiero intentarlo, don Ricardo. He visto a Daniel hacerlo muchas veces. Y así, ante la mirada atenta de todos, el niño se acercó al potro con la mano extendida. El animal, tras un instante, bajó la cabeza. Así se hace, hermano. La confianza es la rienda más fuerte. Relámpago nos lo enseñó. Al atardecer, Daniel subió a la colina. Relámpago, ya sin cojera, lo siguió sin necesidad de riendas. Y, mientras el sol se ocultaba, comprendió que la verdadera doma no estaba en doblegar, sino en confiar. Relámpago se lo había enseñado al mundo entero.